tal, mis amigos de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista. Que cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, con la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Estamos en vivo este y todos los jueves a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook MNN, el barrio Farhouse Community Media Center, donde pueden compartir el enlace y dar su punto de vista. Al mismo tiempo estaremos retransmitiendo este programa por todas y cada una de las compañías de cables aquí en la ciudad de Nueva York. Por Spectrum, canal 34, Verizon Fios, canal 33, RCN, canal 82. También este programa es transmitido en el condado del Bronx por BronxNet TV en Optimum Canal 69. Además, nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube MNN New York City buscando Punto de Vista con Carlos Cabrera. Así que no hay razón para perderse a Punto de Vista. Nos puedes ver por Facebook desde cualquier rincón del mundo. Igualmente con YouTube. Igualmente a través de los canales de cables aquí en la ciudad de Nueva York. El domingo vamos a estar, este mismo programa, vamos a estar a las 8 de la mañana, pero por diferentes canales. Domingo en Spectrum, canal 67, Verizon Fios, canal 36 y RCN, canal 85. En el Internet, desde cualquier rincón del planeta Tierra, usted va a mnn.org y hace clic en el canal 4. Eso es los domingos a las 8 de la mañana. Si lo hace en jueves, como ahora, mnn.org, pero haciendo clic en el canal 1 de MNN. Así que, mis amigos, ahí tienen todas las opciones que usted puede acceder a este programa por las diferentes plataformas. Vamos ahora, antes de nuestra entrevista, vamos con el anuncio del día, que es el Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas, que este sábado, 3 de agosto, va a tener un conversatorio en la Alianza Dominicana Cultural Center, que está ubicado en el 530 West de la 166 Street, este sábado, 3 de agosto, de 3 de la tarde a 6 pasado el meridiano, donde se va a estar un conversatorio del Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas, donde se estará hablando todo lo que está en juego en las elecciones de noviembre de los Estados Unidos, los impactos y perspectivas. Así que reserve su participación ahí en la página del Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas que aparece en pantalla. Así que vamos todos a participar y tener ese conversatorio con el Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas. Hoy tenemos como invitado a Rolky Lorenzo Jiménez. Rolky Lorenzo Jiménez es un abogado que además es experto y analista en política internacional. Y lo hemos traído con nosotros ya que la papa está caliente a nivel internacional. Bienvenido a Punto de Vista. Qué bueno tenerte con nosotros. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a usted y a todo el equipo. Y para mí es un honor llegar a toda la audiencia de este espacio, a toda la audiencia no solo dominicana, sino también latina, que está en Estados Unidos y en otras partes del globo. Definitivamente, yo creo que es muy importante que podamos acceder con personas que te hemos visto a través de tus trabajos como analista, y yo creo que es un momento que nosotros podemos orientarnos y tener una idea más clara de lo que está ocurriendo en nuestros alrededores. Tal como decía, ¿verdad? En la ciudad de Nueva York es un arcoíris cultural y étnico, donde cada uno de nuestros países latinoamericanos están representados en esta gran ciudad de Nueva York. Y qué bueno tener una persona conocedora de lo que es el ámbito internacional, sobre todo en el aspecto político.
y contigo vamos a estar hablando. Sin embargo, me gustaría siempre que los televidentes conozcan con quién estamos hablando. Hablando un poquito acerca de tu trayectoria, de tu historia de vida, qué haces, qué has hecho. Así que dale una idea a nuestros televidentes de Nueva York. Bueno, bien, como tú bien señalaste, Carlos, al principio, yo soy abogado, soy licenciado en Derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, en el año 2014. Posteriormente, en 2016 y 2017, cursé una maestría en Gobernanza y Derechos Fundamentales en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Luego regresé acá a la República Dominicana, donde desde 2017 he estado ejerciendo la abogacía, pero también me vengo dedicando al ejercicio de la labor docente como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, y profesor de Lógica Jurídica en mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También me he dedicado a publicar artículos de opinión sobre temas jurídicos y de política internacional en los periódicos Listín Diario y Acento Digital. Así que magnífico, magnífico y muy buen trabajo que hace, porque yo he seguido a través de esas páginas y de otras participaciones que tú has tenido en los medios de comunicación. Yo creo que del domingo para acá, el tema de Venezuela se ha convertido en la comidilla de los medios de comunicación. Te voy a pedir, por favor, que me dejes pasar un reporte breve de la BBC Mundo acerca del anunciado triunfo de Maduro que ha traído tanta controversia. Vamos a ver. La tensa y larga espera para conocer los resultados de las elecciones en Venezuela terminó con el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, declarando a Nicolás Maduro vencedor. El primer boletín de los comicios concedió a Maduro el 51,20% de los votos contra un 44,2% para el opositor Edmundo González Urrutia, con el 80% de los sufragios contados. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Estos eran unos comicios considerados cruciales para la oposición, ya que varias encuestas le atribuían una amplia ventaja sobre el chavismo, que lleva 25 años gobernando. Tras el anuncio de los resultados, la oposición denunció fraude, argumentando que su propio conteo le daba el triunfo a González. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. En este video te contamos las claves de estas elecciones en Venezuela y los posibles escenarios que se abren tras los cuestionados resultados. Nicolás Maduro, que antes de estos comicios advirtió con un baño de sangre de perder la elección, no tardó en festejar desde el Palacio de Miraflores. Ahora su permanencia en el poder se extiende otros 6 años, hasta el 2030. Maduro celebró lo que él llamó el triunfo de la estabilidad. No pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El chavismo, en el poder desde hace 25 años, tiene un núcleo duro de votantes que los estadísticos estiman en alrededor del 15% del padrón electoral. Somos los que traemos ese peso en la espalda, ese moral del comandante Chávez de defender su legado. Pero el anuncio de este resultado golpeó duramente el entusiasmo de la oposición y sus votantes en Venezuela y en el resto del mundo, considerando los 7,7 millones de venezolanos que viven fuera del país. Pues nunca antes las encuestas habían dado una ventaja tan amplia a la oposición en Venezuela. Porque haya calidad de vida para nuestros ancianos, para nuestros jóvenes, de un cambio para nuestro país, no los merecemos. Varios sondeos de opinión daban entre 12 y 25 puntos por delante al exdiplomático Edmundo González Urrutia, el candidato único de la oposición, algo que el oficialismo desestimó, pues siempre se mostró convencido de su victoria. González acudió a la elección en dupla política con María Corina Machado, la líder opositora que fue impedida de inscribirse como candidata tras ser inhabilitada por supuesta corrupción por la justicia venezolana, acusada además de ser controlada por jueces afines al chavismo. A la medianoche del domingo, el presidente de la autoridad electoral, Elvis Amorós,
Cardoso, un exdiputado chavista, miembro fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, dio a conocer el resultado y justificó la demora en entregarlos en un supuesto ataque terrorista contra el sistema electoral de Venezuela, que detuvo la transmisión de datos durante algunos minutos. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. El liderazgo opositor rechazó el resultado y dijo manejar cifras distintas a las divulgadas por la autoridad electoral. Que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones, Edmundo. Entre las irregularidades que denuncia la oposición está, por ejemplo, una campaña llevada a cabo en condiciones desiguales. El oficialismo en Venezuela tiene el control prácticamente absoluto de las principales instituciones del Estado, incluyendo el poder legislativo y el judicial. También controla los medios de comunicación públicos, controla la institución militar y también, como lo decíamos, la autoridad electoral. Además, denuncian la detención de 130 activistas de las filas de la oposición a lo largo de la campaña política. Según la oposición, otro de los obstáculos clave fue que se impidió a votantes en el extranjero actualizar su registro en el padrón electoral, pues se repitieron denuncias de personas que no pudieron cumplir con los estrictos requisitos que se les impuso para poder hacerlo. Se calcula que de entre los 7,7 millones de venezolanos que hay en el extranjero, entre 3,5 y 5,5 millones están en edad de votar y de ese número aproximadamente solo un 1% estuvo inscrito para participar. ¿Y qué irregularidades denunciaron el día de la elección? Pues la Plataforma Unitaria, la coalición que agrupa a los partidos opositores que respaldaron a Edmundo González, denunció la imposibilidad de parte de sus testigos de tener acceso al 100% de las actas finales de votación, por lo que temen que el resultado sea imposible de auditar. En América Latina, Estados Unidos y Europa se siguió con particular atención esta elección, considerando que estas regiones han recibido en los últimos años a la mayoría de los millones de venezolanos que han emigrado. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de izquierda de Chile, Gabriel Boric, quien publicó textualmente: "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer", y dijo que su gobierno no reconocerá ningún resultado que no sea creíble. En el polo ideológico opuesto, el presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que su país no va a reconocer otro fraude en Venezuela, mientras llamaba dictador a Nicolás Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también expresó serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad del pueblo venezolano. Y la Unión Europea manifestó a través de la red social X que el pueblo venezolano votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva. Su voluntad debe ser respetada. También cuestionaron la transparencia de los resultados los gobiernos de Uruguay, Costa Rica, Perú, Guatemala. Por otra parte, los aliados tradicionales de Maduro, los gobiernos de Bolivia, Cuba, Nicaragua, China y Rusia, lo felicitaron por su reelección. Ahora muchos se preguntan, ¿qué va a ocurrir? La oposición asegura que continuará la batalla electoral e inició un conteo paralelo de las actas. La ley electoral venezolana contempla que hay un plazo de 20 días para impugnar los resultados. Los analistas tampoco descartan un escenario de protestas callejeras. En varios sectores de Caracas se escucharon fuertes cacerolazos en rechazo a estos resultados. Según comentan los expertos, los cuestionamientos de varios países a la transparencia del proceso electoral podría implicar mayor presión, aislamiento y nuevas sanciones al gobierno venezolano. Y esto podría afectar la recuperación que el país había vivido en comparación con los peores años de la crisis, lo que podría perjudicar también el crecimiento pronosticado de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, en medio de una inflación continuada, bajos salarios y la escasez persistente de algunos productos básicos. Pero si hay un punto que preocupa fuera de Venezuela es el efecto que pueda tener la continuidad del chavismo en la migración y que, tras los resultados, más venezolanos busquen salir del país. Rolkin Lorenzo Jiménez, ¿qué apreciación te merece este actual proceso electoral y la crisis que ha salido después de este anuncio? Sí, fíjate, Carlos, en las últimas horas muchas personas se han enfocado sobre todo en analizar las consecuencias que se derivan de este polémico resultado electoral. Sin embargo, yo creo que para que la teleaudiencia entienda en su justa dimensión lo que ocurre y lo que va a pasar y seguir pasando en Venezuela,
es fundamental hacer énfasis a las causas que llevaron a este resultado. Yo decía ayer a unos amigos que esto ha sido crónica de un resultado anunciado. ¿Por qué? Porque la causa estructural de que hoy en Venezuela haya una tensión política, producto de que la oposición desconoce el resultado emitido por el órgano electoral, la causa principal de que se haya llegado ahí radica en el hecho de que las elecciones fueron celebradas sin las debidas garantías electorales. Y me explico. En todo proceso electoral, que incluye tanto la campaña como en las elecciones en sí mismas y posteriormente el anuncio del resultado, en todo proceso debe de existir obligatoriamente un conjunto de garantías electorales que permitan dar certeza de que las elecciones van a ser transparentes, diáfanas y competitivas. Ese conjunto de garantías se compone esencialmente por lo siguiente. Primero, por garantías administrativas. Segundo, por garantías jurisdiccionales o judiciales. Y tercero, por garantías internacionales. Y lo explico. Cuando hablamos de garantías administrativas en un proceso electoral, me refiero a que el órgano que administra y dirige los comicios debe de ser independiente. En el caso de Venezuela, la entidad comicial es el denominado Consejo Nacional Electoral, que para que los amigos nos entiendan aún más, es lo equivalente a la Junta Central Electoral en República Dominicana. Pero ¿qué ocurrió ahora en estos comicios? Ahora, como en otras ocasiones, la imparcialidad del órgano electoral venezolano fue fuertemente cuestionada desde el inicio de la campaña en marzo del año en curso. ¿Por qué fue fuertemente cuestionada? Bueno, porque como ha ocurrido en oportunidades anteriores, en esta también, el Consejo Nacional Electoral Venezolano, es decir, la Junta Central Electoral Venezolana, ha estado integrada, compuesta por personas con una notoria antigua militancia en el partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional Electoral venezolano, Elvis Amoroso, fue años atrás diputado chavista, y no un diputado marginado, sino un diputado con mucho protagonismo en las filas del partido chavista, pero también fue contralor general de Maduro y también ocupó el cargo de presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro en el año 2017. Es decir, como se puede observar, el órgano electoral que está llamado a ser imparcial en Venezuela no lo es, porque está integrado, insisto, por personas que han tenido una notoria militancia en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Ojo, yo no estoy diciendo que los integrantes de un órgano electoral tengan que ser apolíticos. No, la política no existe. Decía el escritor argentino Jorge Luis Borges que cuando alguien se proclama apolítico, ya está tomando una postura política, que es la de la antipolítica. Lo que se le debe de exigir a los integrantes de una junta electoral no es el carácter apolítico, sino apartidista. Es decir, que no hayan tenido militancia notoria y activa en un partido político, porque su objetividad y su imparcialidad como árbitro va a ser fuertemente puesta en duda y con razón. Eso ha ocurrido en Venezuela. Entonces vemos que no hubo garantías administrativas, pero tampoco hay garantías jurisdiccionales. En todo comicio, en toda elección, en toda campaña electoral, es muy común en una democracia que en una campaña electoral, antes, durante o después de las elecciones, se produzcan conflictos litigios entre los partidos políticos, entre los candidatos o muchas veces entre los partidos y el órgano electoral, es decir, la Junta Electoral. Muchas veces esos conflictos se van a dirimir ante los tribunales de justicia. Y para eso, en la mayor parte de los estados democráticos, se ha creado una jurisdicción especializada, que es la denominada jurisdicción electoral, es decir, un tribunal electoral. En Venezuela tenemos ese tribunal electoral como una sala del Tribunal Supremo de Justicia, es decir,
el órgano responsable de dirimir, de resolver los conflictos electorales en Venezuela judicialmente es la Sala Electoral de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Pero ¿qué ocurre? Que esa Sala Electoral está integrada por personas que en enero pasado fueron denunciadas de haber sido militantes activos en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Por lo tanto, en cualquier democracia, cuando yo considero que a mí se me hizo un fraude, yo tengo la opción de impugnar el resultado ante el propio órgano electoral, es decir, ante la Junta. Si la Junta no tempera mi llamado, yo podría acudir ante la jurisdicción electoral, ante los tribunales electorales. Pero en Venezuela ocurre que está cooptado por el régimen el órgano electoral, es decir, la Junta Electoral, pero si usted luego se quiere librar de la Junta Electoral, también se encuentra con que el gobierno tiene sus brazos en la jurisdicción electoral. La última de las garantías electorales que no se dio en el proceso electoral venezolano fue la denominada observación internacional. En todo certamen electoral es esencial que se produzca una veeduría, una observación internacional, no por parte de un individuo, no por parte de un expresidente notable, sino por parte de un organismo internacional calificado para ello, que cuente con las herramientas técnicas y con la experiencia del lugar. ¿Qué ocurre en Venezuela? La OEA, la Organización de Estados Americanos, con todos sus defectos, desde 1990 ha puesto en práctica la figura de las misiones de observación electoral en todos los países del hemisferio, incluido Estados Unidos. ¿Por qué? Una observación electoral, aún en un determinado país haya una fuerte democracia, robustece más aún el proceso electoral. Pero ¿qué ocurre? Cuando Chávez llega al poder en 1998, le dio un giro a su política exterior. Y una característica de la política exterior de Chávez y también de Maduro ha sido el rechazo a que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea sirvan de observadores en los periódicos y tensos procesos electorales que se han dado desde 1999 en la hermana República Bolivariana de Venezuela. En resumidas cuentas, un proceso electoral con tantos aspectos negativos, sin un órgano electoral independiente, sin una justicia electoral autónoma y sin un adecuado acompañamiento internacional, todos esos elementos negativos no podían dar un resultado positivo para la democracia. No obstante todo esto, yo decía que la principal causa de ese polémico resultado radica en el hecho de que allí no hubo garantías electorales de tipo administrativo, jurisdiccional e internacional. También hubo otros factores que en cierta forma, para mi modo de ver, jugaron a favor de que Maduro se saliera con la suya, es decir, lograra imponer este resultado. Y hay un elemento, y fue el siguiente. El Consejo Nacional Electoral, en razón de que responde políticamente a Maduro, se percató de algo que podía jugar en contra de Maduro. Sabemos que desde el año 2014, con la caída bruta de los precios del petróleo, de Venezuela ha salido una considerable cantidad de personas hacia el extranjero. Antes era muy común, hasta los años 80, que en América Latina la gente quería llegar a Venezuela. Ahora es la inversa. Venezuela ha tenido lo que se denomina el éxodo migratorio. Entre 2014 a la fecha, Venezuela ha provocado que de su país salgan en promedio unos 7 a 8 millones de personas. ¿Qué ocurre? Eso ha generado una diáspora importante de venezolanos en el extranjero que han salido molestos política o económicamente con Maduro. De esa diáspora, de esos casi 7 millones de venezolanos que hay en el extranjero, 5 millones estaban habilitados para votar en el extranjero. Sabiendo el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen chavista, que esos 5 millones, la gran mayoría iba a votar en contra porque era gente descontenta política y económicamente con Maduro, ideó el siguiente plan desde mediados de enero del año en curso. Comenzaron a exigir una serie de requisitos no previstos en la legislación electoral a los ciudadanos venezolanos para que pudieran votar en el extranjero. Por ejemplo, comenzó a pedirse a los venezolanos en el extranjero que tenían que tener su pasaporte al día. Es decir, eso era algo prácticamente imposible, porque muchos de esos ciudadanos venezolanos que se encuentran
en el extranjero están en una situación irregular porque salieron de Venezuela de manera ilegal, sin un pasaporte. Usted no le puede pedir pasaporte a una persona que sale de Venezuela clandestinamente por la frontera con Colombia para atravesar la selva del Darién. En ese mismo orden yo te iba a preguntar, porque me llama la atención, porque una de las cosas más que se está dando, casos que se están dando en prácticamente muchísimas elecciones, incluyendo los Estados Unidos, que es la obstrucción o interferencia con los votos. En ese mismo orden me gustaría eso. Tú ves que hubo obstrucción e interferencia en permitir que la gente no fuera a votar, no solamente dentro, pero sino también fuera, tal como tú acabas de decir, y como decía la BBC, que son más de 7 millones los que están fuera. Hubo obstrucción. Claro, sin lugar a dudas. Yo creo que allí se provocó en cierta forma lo que algunos podríamos denominar un fraude por abstención, porque de esos 5 millones de venezolanos, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, al establecer una serie de requisitos que no estaban previstos en la legislación electoral, provocó que de esos 5 millones solo pudiesen votar 69,000 personas en el extranjero. Es decir, un 1% y tanto. Y muy probablemente de esos 69,000 que pudieron ejercer el derecho al voto, la mayor parte eran personas que trabajaban en las embajadas y en los consulados venezolanos, es decir, personas ligadas a Maduro o familiares de los empleados del cuerpo diplomático y consular venezolano. A lo interno de Venezuela también, según los datos, que no creo que se pueda confiar mucho en ellos, según los datos emitidos en el primer boletín por el Consejo Nacional Electoral, la abstención fue de un 41%. Es decir, Maduro, al evitar a través del Consejo Nacional Electoral que 5 millones de personas pudiesen votar, ya logró quitarse de encima probablemente que la totalidad o gran parte de esos 5 millones votaran en contra de él. En segundo lugar, ya podía perfectamente, al quitarse esos 5 millones de posibles votantes en contra del medio, ya podía perfectamente jugar con la abstención interna que históricamente en Venezuela ha rondado entre el 25 y el 30%. La abstención, naturalmente, cuando hay un gobierno impopular, a quien más favorece la abstención es al gobierno con sus planes continuistas. ¿Qué otras técnicas utilizaron para que los venezolanos en el exterior no se empadronaran? Bueno, otra técnica fue también exigirle a los venezolanos en el extranjero, específicamente en el caso de Perú y Colombia, donde están las mayores comunidades ahora mismo de venezolanos. En Colombia hay aproximadamente 2 millones, en Perú supera el 500,000, fue comenzar a exigirle a los venezolanos que tenían que demostrar cierto arraigo económico, es decir, tener unos ingresos por encima de los $300, etcétera. Un despropósito, porque sabemos que los inmigrantes, y más cuando las personas inmigran a estos países de América Latina, que de por sí son países con una economía informal muy fuerte y con poco empleo formalizado, el inmigrante que llegue, por ejemplo, a República Dominicana, a Perú, a Colombia, no va a tener un salario digno si el propio dominicano o el propio peruano en su territorio no disfruta, en muchos casos, de un salario dignificante. Imagínese usted un inmigrante. Podrá haber casos excepcionales de venezolanos que a través de contactos, etcétera, puedan disfrutar de sueldos equiparables a los que tiene un nacional dominicano de clase media o un nacional peruano de clase media en Perú. Es decir, aquello fue totalmente, era algo totalmente incumplible que la mayoría de los venezolanos radicados, por ejemplo, en el extranjero, pudiesen demostrar el suficiente arraigo económico cuando la mayoría de ellos no están insertados en la economía formal, porque hay que tener en cuenta que muchos de los países de la América Latina prohíben la contratación laboral de personas con estatus migratorio ilegal. Entonces, automáticamente esa prohibición sumerge o lleva por default al inmigrante a depender de la economía informal, del trabajo precario. Definitivamente. Vamos a ver, porque con razón, no solamente la oposición, sino una gran parte de la población de Venezuela está molesta. Vamos a ver la oposición venezolana cómo exige respeto al resultado de estas elecciones del domingo. Vamos a ver. Escenas de violencia, gas lacrimógeno y choques entre protestantes y autoridades se repiten en Venezuela.
La movilización masiva abarrotó las calles de Caracas. Con carteles exigieron se reconozca la verdad sobre los resultados electorales. La organización política 20 Venezuela, liderada por María Corina Machado, logró publicar un portal donde pueden consultarse las actas de escrutinio y aseguran que son prueba irrefutable de su victoria. Para que el mundo entero sepa que ganó el mundo González. En una manifestación oficialista, el presidente venezolano acusó a González Urrutia y a la oposición de intentar derrocar a su gobierno. Estamos enfrentando una arremetida para apoderarse del país a través de la criminalidad, el caos, la violencia, la manipulación, la mentira. Misma imputación de los altos mandos militares que le respaldan. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas. Por su parte, González Urrutia hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que se respete la voluntad de los venezolanos. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La Constitución está por encima de todos. El lunes, en una alcaldía de Falcón, oficiales de la policía se quitaron el uniforme intentando mostrar que no reprimirían a los manifestantes. Pero en otras partes del país las protestas se tornaron violentas. De acuerdo con la organización Encuesta Nacional de Hospitales, al menos 11 personas fallecieron y más de 80 resultaron heridas. Vamos a ver ahí algunos de los televidentes que han puesto algunas preguntas. Déjame ver. Aquí dice Félix Rafael López Matos desde el Bronx. ¿Cuál es la participación de Edmundo González Urrutia en su vinculación con la CIA y los escuadrones de la muerte en El Salvador que asesinaron a San Romero de las Américas? No sé si tú tienes conocimiento. Sí, mira, Carlos, hay que tener en cuenta algo. Una de las características del escenario político venezolano en los últimos 25 años ha sido la descalificación por parte del gobierno de todo eventual adversario. González Urrutia, el candidato que lidera la oposición ahora mismo, era una persona hasta marzo de este año prácticamente desconocida. Era un honorable ex diplomático de carrera que fue durante varios gobiernos anteriores a Chávez, embajador en Argelia, embajador interno en el servicio diplomático venezolano, embajador en Argentina, y también trabajó en la embajada venezolana en El Salvador en los años 80. Se dio la coincidencia de que cuando González Urrutia, que es un hombre mesurado, ecuánime, solo basta ver sus entrevistas, cuando él fue miembro de la misión diplomática venezolana en los años 80 en El Salvador, ese país centroamericano estaba sumido en una guerra atroz, en una guerra civil que sabemos que era la tendencia en ese momento en toda Centroamérica. En igual situación estaba Guatemala y Nicaragua. No sé de dónde se inventaron, específicamente Diosdado Cabello, que es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que por el hecho, no sé bajo qué lógica, que por el hecho de González Urrutia ser en ese momento miembro de la misión diplomática, es decir, de la embajada venezolana en El Salvador en los años 80, automáticamente por esa sola razón, por coincidir trágicamente, ya él también era partícipe en el conflicto que no vinculaba a Venezuela, sino al ejército salvadoreño y a la guerrilla salvadoreña. Es como que yo diga que mañana en España estalla una guerra civil y yo soy empleado de la embajada dominicana en España, el conflicto es entre españoles, pero por el hecho de yo haber estado como miembro de la embajada dominicana en España en el momento en el que estalla la guerra, si en una ciudad española se comete una matanza, yo aún estando lejos de ese lugar, por el solo hecho de yo ser empleado de la embajada dominicana en España, ya yo soy también responsable de todos los crímenes que se cometan durante la guerra española. Es decir, González Urrutia simplemente tuvo tal vez la desgracia de que su trabajo como miembro de la embajada venezolana en El Salvador en los años 80 coincidió con un contexto de guerra civil interna en El Salvador, una guerra entre salvadoreños. Es decir, pero eso se ha desnaturalizado y uno de los elementos que han sido utilizados por el chavismo a lo largo de la campaña para descalificar a González Urrutia es que él era miembro de la CIA, que trabajaba para el imperialismo y que él colaboró
en las matanzas que el ejército salvadoreño llevó a cabo durante la guerra civil, pero sin presentar prueba alguna. Desde tu punto de vista, ¿cómo se ve el futuro de Venezuela? Sobre todo en consideración con la retórica no solamente de Maduro, sino de las Fuerzas Armadas. Maduro dijo, no sé si fue ayer o antes de ayer, dijo, ¿sabe qué? Yo estoy tratando a través de estos métodos de madurar la revolución nuestra. Pero yo puedo también, en su palabra, yo puedo también hacer una segunda revolución desde otro punto de vista. ¿Cómo ves tú el futuro de Venezuela, sobre todo tomando en consideración los episodios que está llevando a cabo y los pronunciamientos no solamente de Maduro, sino también de la cúpula militar? Mira, yo quisiera ser como demócrata optimista y decirle a tu teleaudiencia que en las próximas semanas, en el mediano o corto plazo, Venezuela va a recuperar su sistema democrático y va a volver a ser el referente institucionalista que fue en nuestra región entre 1959 y 1999. Sin embargo, hay dos elementos que a mí me llevan a concluir que eso por el momento no va a ser así. Es decir, Venezuela no va a restaurar su sistema democrático. ¿Cuáles son esos dos elementos que yo creo que juegan en contra del ideal de cambio político en Venezuela? Dos. El primero, tú señalabas ya, el factor militar. Y en segundo lugar, el contexto geopolítico. Y me explico. A lo largo de la historia de América Latina, hemos visto cómo algunas dictaduras han sido derribadas porque sectores militares que antes la apoyaban se les rebelan, se les sublevan y hacen un pronunciamiento en contra del dictador. Sin embargo, esa misma historia latinoamericana nos ha enseñado a nosotros que los militares, ya sea un sector o la cúpula total militar, solo se rebela contra el poder político cuando entienden que no es que ellos, los militares, no están disfrutando de las mieles del poder. Y en Venezuela ocurre todo lo contrario. Los militares son los principales protagonistas y los principales beneficiarios de este estilo de gobierno denominado chavista que impera en Venezuela desde 1999. Yo invito a tu teleaudiencia a que entre a internet y busque el perfil de los principales ministros de Maduro y de los principales, algunos ministros que tuvo Chávez. La mayoría de los titulares de los ministerios venezolanos y de los organismos autónomos de Venezuela son militares en activo o en situación de retiro. Pero más aún, las principales industrias estatales venezolanas, que son las que soportan a la frágil economía, están dirigidas por militares. La principal empresa venezolana estatal, Petróleos de Venezuela, PDVSA, es en la actualidad, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, dirigida por un militar, por un miembro en activo del ejército de Venezuela. En resumidas cuentas, este gobierno que hay actualmente se soporta fundamentalmente en la estructura militar. No solo porque los militares, como he señalado, han sido los grandes beneficiados política y económicamente, sino también por el hecho de que el fundador de este estilo de gobierno que impera en Venezuela fue un militar. Pero vamos a ver, el carácter militarista del régimen venezolano no solo se explica en que los militares han sido los grandes beneficiados y en el hecho de que el fundador de esta corriente política venezolana fue un militar como Hugo Chávez. No es solamente en eso, es que el origen de este proyecto político que gobierna Venezuela desde 1999 está en lo militar. Chávez funda en 1983, siendo un desconocido teniente coronel, funda clandestinamente un movimiento subversivo a lo interno de las Fuerzas Armadas, que tenía por finalidad derrocar el gobierno democrático de Venezuela e instaurar allí un régimen socialista. En efecto, en 1992, 9 años después de haber fundado el denominado movimiento subversivo Bolívar 200, el MBR, en honor a los 200 años del natalicio de Bolívar,
El 4 de febrero de 1992, Chávez encabezó un golpe de Estado en contra del gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó. Sin embargo, si bien fue un fracaso militar, fue un éxito político porque dio a conocer a un teniente coronel que hasta entonces solamente era conocido en los círculos militares. Chávez va preso, sorprendentemente lo indultan a los 2 años y luego llega al poder por la vía electoral. Y ahí por la vía electoral sigue el mismo libreto que llevó a cabo Fidel Castro en Cuba. Es decir, en Venezuela se persigue el mismo objetivo cubano, que es la instauración de un Estado autoritario, totalitario, de tendencia socialista. Lo único que Fidel Castro persiguió la construcción de la Cuba socialista por la vía armada, encabezó una guerra de guerrillas que derrocó la dictadura de Batista en 1959 y desde el 59 en adelante los Castro instauraron su propia dictadura. En el caso de Venezuela se han perseguido los mismos fines cubanos, pero por otros medios, por la vía electoral. Pero una vez en el poder se han aplicado los mismos métodos cubanos. En el caso venezolano se desmontó poco a poco el Estado democrático que había existido en el país entre 1959 y 1999. Y se le ha dado un rol protagónico a los militares, rompiendo con ello el carácter apolítico, apartidista y no deliberante que en toda sociedad democrática deben de tener las Fuerzas Armadas. Algunos se preguntarán, ¿pero cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando ya la tendencia en América Latina es hacia los gobiernos civiles, republicanos y democráticos, cómo es posible que en nuestra región y más en un país como Venezuela haya un régimen con fundamentos estrictamente militares y prácticamente dirigido por los militares, solo que ahora tiene la cara de un civil? ¿Cómo se explica eso? Cuando ya en América Latina se creía que después de los 80, con la caída de la dictadura de Stroessner en Paraguay y del fin de la dictadura argentina y de la dictadura del general Pinochet en Chile, ya el militarismo y el golpe militar y el protagonismo de los militares en la administración de la cosa pública era cosa del pasado. Bueno, lamentablemente, para desgracia de la democracia, la gran parte de la historia política de América Latina ha estado caracterizada por la irrupción de los militares en política. Y muchos países han tenido en gran parte de su historia el rol de los gobiernos militares, es decir, el ejercicio de gobiernos militares. Y en el caso venezolano, la situación yo creo que ha sido más fuerte, el rol de los militares en política ha sido más fuerte que en cualquier otro país latinoamericano. Por ejemplo, si usted se lee la historia venezolana, la historia soberana de Venezuela, desde 1811, cuando proclama la independencia de España, a la fecha, al año 2024, es decir, en estos 213 años, de estos 213 años, Venezuela solo ha tenido 40 años de gobierno civiles y democráticos, que fueron específicamente los 40 años previos a la llegada de Chávez, es decir, el periodo comprendido entre 1959 y 1999. Antes de ese periodo, es decir, de 1959 hacia atrás, todos los gobiernos que hubo en Venezuela fueron militares y por lo tanto en la mayoría de los casos autoritarios. Basta nombrar algunos: el gobierno de Pérez Jiménez, que estuvo hasta el 59, el gobierno del general Gómez, que dirigió el país de manera férrea y sanguinaria entre 1908 y 1935, pero antes tuvo la dictadura del general Cipriano Castro, pero antes de Cipriano Castro también estuvo el régimen autoritario de Antonio Guzmán Blanco, también estuvieron los Monagas, Joaquín Crespo, etc. Cuando en 1959 cae la dictadura del general Marco Pérez Jiménez, a partir del 59 se inicia el periodo más largo de gobiernos democráticos en Venezuela, que ha sido el de los 40 años previo a Chávez, del 59 al 99. Pero no fue que los militares renunciaron a su idea de volver al poder y de dirigir a Venezuela. No, es verdad que Rómulo Betancourt, en el 59, el padre fundador de la democracia venezolana, logró con su carácter, con su firmeza, someter a los militares venezolanos al poder civil y constitucionalmente erigido. Sin embargo, los militares, reitero, nunca se desentendieron de la idea de que ellos eran los llamados a gobernar a Venezuela. ¿Por qué? Porque históricamente en las Fuerzas Armadas venezolanas ha existido una idea un tanto arcaica
de que por el hecho de los militares haber dirigido la guerra de independencia de Venezuela, ellos son los legitimados para gobernar al país. Decía que del 59 al 99 fueron los gobiernos civiles que ha tenido Venezuela, 40 años de gobiernos civiles. Betancur logró someter a los militares al poder civil legítimamente constituido, pero los militares no se despojaron de la idea de volver a gobernar a Venezuela. Y había dos corrientes, una corriente de derecha y una corriente de izquierda. Y al final la que triunfó fue esa corriente militarista de izquierda que se hizo con el poder por la vía electoral con Chávez como protagonista. Muchísimas gracias por esa explicación tan explícita e histórica. Gracias. En otro tema, me gustaría saber, tú conocedor de la política internacional, ¿cuál es tu opinión sobre el actual proceso electoral de aquí, de los Estados Unidos? Bueno, mira, yo soy de los que cree que después del anuncio del presidente Biden hace una semana y algo de que se retiraba de la contienda electoral y era entendible después de aquel famoso debate donde el presidente Biden dio claras muestras, señales de un deterioro cognitivo y además su imagen como hombre público, como hombre de Estado, venía muy debilitada por otros episodios de lapsus, etc. Después de esa retirada del presidente Biden, yo creo que se reconfigura el panorama electoral estadounidense. Hasta antes de Biden retirarse, muchos sondeos, y aún después del debate, daban prácticamente por sentado el triunfo de Donald Trump y algunos analistas también. Sin embargo, yo creo que ahora con el retiro de Biden y la entrada a juego de la vicepresidenta Kamala Harris, el panorama cambia. Y el propio expresidente Trump, que lucía y creo que luce todavía con muchas posibilidades de triunfo, se ve en la obligación de rediseñar su estrategia electoral. Pues yo entiendo que su campaña y todos sus planes electorales estaban ideados para combatir a un debilitado Biden, pero ahora tiene que hacer una serie de retoques porque tiene ante sí una candidata muy potable, que tiene muchos aspectos a su favor y naturalmente otros en contra. Voy a comenzar señalando algunos puntos a favor que tiene. Primero, ella viene del estado con el mayor número de delegados electorales y con una de las mayores poblaciones electorales, que es California. Ella no solo fue senadora de California, sino que también fue fiscal general de ese país, lo cual señala de que no solamente tiene vínculos con una importante población electoral, sino también con el estamento político estadounidense y con el sistema de justicia. Y California no es cualquier estado, reitero, es el estado con el mayor número de delegados electorales y eso es fundamental a la hora de determinar quién es el presidente de Estados Unidos, como lo voy a explicar más adelante. Otro factor que tiene la vicepresidenta Harris a su favor es el hecho de que ella, bueno, tiene la experiencia que da el cargo de haber sido vicepresidenta de Estados Unidos. En Estados Unidos, contrario a lo que ocurre en muchas de las democracias presidencialistas de América Latina, la figura del vicepresidente no es tan decorativa, pues de hecho, la actual vigente constitución estadounidense de 1787 le otorga al presidente importantes funciones ejecutivas. Por ejemplo, el vicepresidente preside el Senado de Estados Unidos, pero además es muy común que los presidentes de Estados Unidos le otorguen a los vicepresidentes funciones, por ejemplo, en materia de política exterior. El propio Biden era un activo en la agenda exterior de Obama. No obstante todo esto, yo veo que ella tiene un factor en contra y es cómo va a terminar Biden su administración. Yo creo que cualquier paso en falso de Biden en los próximos meses de cara a noviembre, que son las elecciones, va a jugar en contra de Kamala Harris. ¿Por qué? Porque no solo es la vicepresidenta, es la candidata presidencial del partido del presidente, del partido demócrata. Ahora bien, ella tiene como contendor a un hombre con un importante arraigo en los sectores populares y específicamente en ese voto duro estadounidense, que es el voto conservador, que es Donald Trump, un hombre que después del atentado ha salido con mayores bríos electorales. Ahora bien, yo no me atrevería a decir que uno u otro va a ganar. Primero, fundamentalmente por dos razones. Primero, las elecciones son en noviembre
en Estados Unidos, la historia reciente nos ha demostrado que faltando 2-3 semanas, el panorama electoral puede perfectamente cambiar. Pasó con Trump y Hillary en el año 2016. En segundo lugar, el sistema electoral estadounidense es muy complejo. Pues a diferencia de lo que ocurre en América Latina, en Estados Unidos no gana la presidencia necesariamente quien obtenga mayor número de votos populares. No, en Estados Unidos como Estado federal se alza con la presidencia de la nación quien obtenga mayor número de delegados electorales, de colegios electorales por cada estado. Por ejemplo, Donald Trump fue producto de ese sistema electoral. Donald Trump en el año 2016 obtuvo menos votos populares, menos votos que Hillary Clinton. Sin embargo, obtuvo mayor número de delegados electorales por estado, porque se alzó con la victoria en estados muy importantes como la Florida o California. Pero también hubo otro caso parecido, y fue lo que ocurrió en el año 2000 entre George Bush hijo y el entonces vicepresidente Al Gore. Al Gore ganó en el voto popular, obtuvo más votos, más respaldo ciudadano que George Bush hijo. Sin embargo, George Bush logró mayor número de delegados electorales y hubo un estado que fue fundamental para ello, que fue la Florida. Y tan fundamental fue la Florida que las elecciones se impugnaron y se llevaron a un litigio en los tribunales de justicia que al final terminaron dándole la razón a George Bush. Por vía de consecuencia se alzó con la presidencia de Estados Unidos, no obstante no haber obtenido mayor número de votos, pero sí mayor número de delegados. Después de haber hablado de tantos dictadores de América Latina, como decía Gabriel García Márquez, en el otoño del patriarca, que estaba dominado de dictadores, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de un candidato que acaba de decir que voten ahora por última vez, porque después de estos 4 años no va a haber más elecciones, que se ufana de decir, porque yo creo que ninguno de los dictadores del mundo quisieron decir que querían ser dictadores, pero el candidato republicano dice que le gustaría ser dictador, aunque sea por un día, para hacer los cambios que tiene. Pero yo creo que tú me contestes después, cuando vamos a poner sus propias palabras, diciéndole y un llamado a los cristianos de Estados Unidos respecto a las últimas elecciones que según él. Veamos. El exmandatario Donald Trump prometió durante una convención de cristianos conservadores que no tendrán que volver a votar si asisten a las urnas de manera masiva el próximo 5 de noviembre. Ya no tendrán que ir a votar más veces, ¿saben qué? Con 4 años más, se solucionará todo, todo estará bien, ya no tendrán que votar más, mis hermosos cristianos, se lo escucha decir a Trump en el trozo de discurso que se viralizó. Antes de llegar a esas palabras, Trump había criticado la poca movilización electoral de los cristianos, como de la Asociación Nacional del Rifle. Ustedes saben que no son un sector que vaya a votar masivamente, dijo Trump. No votan como deberían, repitió Trump sobre los cristianos. No son grandes votantes, insistió Trump ante el público religioso. El presidente, continuó, los amo, cristianos, soy cristiano y los amo, tienen que salir a votar, en 4 años, no tendrán que votar nuevamente, lo habremos solucionado todo tan bien, que no tendrán que volver a votar. Las lecturas sobre lo dicho por Trump llegaron rápidamente a los demócratas, señalando a Trump como un líder autoritario y no democrático, insinuando que sus palabras pueden significar que dentro de 4 años no habría elecciones en Estados Unidos. Aunque vamos casi en el final, pero dime tu impresión al respecto. Mira, yo creo que si hay algo que le ha dado resultado políticamente a Donald Trump, ha sido generar polémicas con las declaraciones. Recordemos que en el año 2015, cuando Donald Trump anunció que se iba a presentar para optar por la nominación republicana, mucha gente lo vieron como un chiste, porque era un hombre que venía, si bien de los negocios, pero la imagen que la gente tenía de él era más un hombre del espectáculo, con su famoso programa El Aprendiz o con la dirección de Miss Universo. Pero poco a poco fue calando en el gusto popular, porque cada vez que daba una declaración cuestionable contra los inmigrantes o un discurso a veces con un contenido sexista,
generaba polémica y eso lo iba poco a poco situando en el gusto de algunos electores que, bueno, se identifican con ese tipo de ideas y de argumentos cuestionables. Por lo tanto, él no renuncia a los que le ha dado resultados, a los que lo ha posicionado políticamente y ya lo llevó en una ocasión al despacho Oval. Ahora bien, mira, a mí no me preocupa tanto lo que diga un candidato en campaña. La mayoría de las veces los políticos en campaña dicen cosas que saben que no van a cumplir y dicen cosas en las que ellos mismos no creen, atrocidades, barbaridades. A mí no me preocupa tanto eso, lo que las atrocidades que un político dice en campaña. A mí lo que más me genera inquietud es la gente que vota por esa persona. Porque la gente que vota por esa persona es porque en realidad cree lo que ese político dice y que muchas veces el político, insisto, no cree. Pero bueno, hay que también puntualizar un aspecto. En América Latina, cuando surge un político que dice que va a impedir elecciones y que cuando él llegue esas serán las últimas elecciones, muchas veces logra salirse con esa. ¿Por qué? Porque esos presidentes en América Latina casi siempre llegan al gobierno y encuentran instituciones de control muy frágiles. Es decir, en cualquier democracia, cuando un presidente quiere saltarse el orden democrático y constitucional, los tribunales, las contralorías le ponen freno. En América Latina, reitero, eso no pasa porque la mayoría de las veces las instituciones ya son frágiles cuando llega un dictador. En Estados Unidos, cuando Trump llegó en el año 2017 y emitió aquella famosa orden ejecutiva que le impedía el acceso a personas provenientes de 5 países árabes musulmanes, un decreto a todas luces contrario a la Constitución y al principio de igualdad, un juez de un condado de Estados Unidos revirtió la orden ejecutiva y la dejó sin ningún efecto. Es decir, Estados Unidos en cierta forma tiene instituciones democráticas sólidas, independientes del poder ejecutivo, que en caso de que llegue una persona que quiera destruir la democracia estadounidense, se va a encontrar de frente con esas instituciones democráticas. Rolkin, Lorenzo Jiménez, el tiempo ha volado. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que en otra oportunidad podamos hablar. Muchísimas gracias por tu a ustedes por la invitación. Sí, a ustedes, amigos televidentes. Sí, a ustedes, amigos televidentes, gracias. Gracias a MNN que hace posible este programa, Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, coproductora, y la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Será pues hasta la próxima semana, cuando nuevamente estaremos con ustedes. Hasta entonces.